Hebreos capítulo 10. Vamos a continuar la lectura que acabamos de hacer. La lectura alternada fue hasta el versículo 18 y vamos a leer ahora del 19 al 23. Hebreos 10, del 19 al 23. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Oremos. Señor y Padre Santo, alabamos tu nombre, Señor. Glorificamos la cruz de Cristo, Señor. Queremos manifestar, Señor, que hoy estamos aquí para escuchar tu voz. Ten misericordia de nosotros. Limpia nuestras mentes, Señor. Limpia nuestros corazones para que podamos oír hoy tu voz, Señor. Para que esta palabra preciosa que tú nos das nos alimente. Porque estamos débiles, Señor. Porque estamos cansados. Porque llegamos, Señor, con múltiples cosas aquí hasta tu casa. El único alimento que queremos es tu palabra, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Ten misericordia de mí. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Amados hermanos, acabamos de leer el capítulo 10. Y el capítulo 10 se enfoca en un problema que tuvo la iglesia naciente. Un problema importante. Los primeros creyentes en Jesucristo eran judíos. Todos eran judíos. Después se fueron convirtiendo otras personas que no eran de nacionalidad judía, que no practicaban la religión judía. Y por lo tanto, una de las primeras cosas que hay que resolver para entender verdaderamente el sacrificio y la muerte en la cruz de Cristo es cuál es la relación entre la cruz de Cristo y los sacrificios que se provocaban y se generaban continuamente en el templo de Jerusalén. No era un problema menor. ¿Qué pasaba con el templo? ¿Qué pasaba con los sacrificios? ¿Qué pasaba con el sacrificio que el sacerdote llevaba permanentemente delante de Dios para remisión de pecados? ¿Qué pasaba con el gran sacrificio que se hacía una vez al año en la Pascua judía para ofrendar por los pecados del pueblo? ¿Qué pasaba con todo ese ceremonial? Y el capítulo 10 de los Hebreos, no por nada esta carta se llama de los Hebreos, ¿verdad? Está dirigida al pueblo hebreo. Se dedica a mostrarnos efectivamente, y parte el versículo 1 del capítulo 10, diciendo, porque la ley, esa ley que estaba escrita en piedra, esa ley que fue entregada por Dios a Moisés y a sus descendientes, esa ley escrita en piedra teniendo la sombra de los bienes venideros. A veces se habla mucho, ¿cuál es el rol de la ley hoy? ¿Sigue vigente la ley? ¿Qué era la ley? ¿Qué es para nosotros la ley? La sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Esta ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Lo que dice el autor de la epístola a los Hebreos es lógica pura. Si esos sacrificios fuesen perfectos, si esos sacrificios realmente quitaran el pecado del hombre, entonces no tendrían para qué seguirse ofreciendo cada año. Se harían una vez y para siempre. No habría necesidad de mayor sacrificio. No habría la necesidad de reiterar estos sacrificios, porque de otra manera, dice el 2, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. La ley no puede hacernos limpios delante de Dios. La ley nos muestra nuestra imperfección delante de Dios. La ley nos muestra nuestro pecado delante de Dios.
La ley nos muestra nuestra incapacidad para cumplir los designios de Dios. Esa es la función de la ley. Por lo tanto, los machos cabríos y los toros y todo lo que se pudo haber ofrecido no puede hacer perfecto al que se acerca a través de ellos delante de Dios. Por eso cuando el Señor Jesucristo vino a estar entre nosotros, dice primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste y no te agradaron. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Jesucristo es el sacrificio único y perfecto por nuestros pecados. El sacrificio de Cristo limpia nuestros pecados. Por eso es que el versículo 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, continúa el 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Está describiendo en 2 versículos el papel mesiánico de Jesucristo. Jesucristo vino una sola vez para dar su vida por ti y por mí, para limpiar nuestros pecados, para hacernos limpios delante de Dios. Y una vez que hubo completado su misión, fue sentado a la diestra de Dios, donde hoy está. Sentado a la diestra de Dios, rogando por nosotros, siendo el sacerdote eterno por nosotros, teniendo misericordia de cada uno de nosotros, escuchando a cada uno de nosotros nuestros ruegos. El sacrificio de Cristo limpia a cada uno de los que se acercan a Dios a través de Jesucristo. Por eso es que no hay otro camino a Dios que Jesucristo. Por eso es que no hay otro camino al Padre sino es Jesucristo. Porque solamente a través de Él podemos presentarnos nuevamente limpios, puros y santos delante del Señor a través de la sangre de Jesucristo. Eso es lo que nos dice. Donde hay remisión de estos, no queda más ofrenda. A veces nos cuesta entender las diferencias entre las distintas expresiones religiosas. ¿Por qué nosotros no practicamos la misa, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia entre la misa y la cena que nosotros celebramos? El sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre, porque es un sacrificio perfecto y todo lo perfecto es hecho una vez y para siempre. Si el sacrificio de Cristo tuviera que repetirse cada vez que nos juntamos en torno a esta mesa, entonces ese sacrificio no sería perfecto. Sería un sacrificio defectuoso, sería un sacrificio que no alcanza a llenar, no alcanza a completar la justicia de Dios. Y nosotros lo que acabamos de cantar es que el sacrificio de Cristo, derramada esa sangre en la cruz, satisface perfectamente la justicia de Dios para cada uno de nosotros. El sacrificio de Cristo derriba todos los muros que tenemos. El sacrificio de Cristo, en primer lugar, derriba el muro del pecado. Ese muro terrible que nos separa de Dios. Ese muro terrible que nos deja apartados de la presencia de Dios. Porque Dios, nuestro Dios, el Dios 3 veces santo, no puede soportar nuestro pecado. Solamente a través de Cristo podemos presentarnos frente a Dios. Él derriba el muro del pecado. Él vence el pecado y la muerte en su sacrificio y en su resurrección. Él vence el pecado y la muerte para que la muerte y el pecado no se enseñoreen más de nosotros. Cristo es victorioso. Aleluya. Cristo es victorioso y por eso estamos aquí, porque Él vence el pecado y la muerte. Cristo ha vencido todo, derriba todo. Cristo derriba los muros del sacrificio antiguo. Si nosotros, no tenemos tiempo ahora, pero si revisamos cómo era el templo, cómo estaba distribuido el templo tenía una serie de círculos. Afuera estaban los no judíos, no podían entrar al templo.
Y después estaba el patio de las mujeres, que tampoco podían entrar al lugar central. Y después los judíos, y después los sacerdotes, y después solo el sumo sacerdote. Un sistema de exclusión. Un sistema donde las distintas personas tenían distintas categorías frente a Dios. Pero aquí Cristo penetra el velo del templo. Y Cristo hace que todos seamos iguales delante del Señor. Por eso es que el ser humano recobra su verdadera dignidad solamente cuando está en Jesucristo. Porque solamente en Jesucristo logramos retomar la imagen de Dios en nosotros y todos somos iguales delante del Señor. Por eso, hablando de la ley, el apóstol Pablo a los Gálatas les dice: ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo o libre, ya no hay hombre o mujer, sino que todos somos uno mismo en Jesucristo. Las barreras que nos separan se pierden cuando estamos frente al sacrificio de Cristo. Y finalmente en este sacrificio se derriban las barreras físicas. Ya no tenemos que ir a un lugar para adorar a Dios. Había una discusión entre judíos y samaritanos y Jesús en algún minuto en el Evangelio de Juan habla con una mujer samaritana. Y la mujer samaritana le dice: no, ustedes dicen que hay que ir a Jerusalén y nosotros decimos que es en el monte de Gerizim donde hay que ir a adorar. Los samaritanos tenían otro templo. Y Jesús no reivindica Jerusalén como templo principal. Jesús le dice: de verdad os digo que llegará la hora donde los verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, será necesario que lo adoren. En espíritu y en verdad. Jesucristo rompe las barreras físicas porque quiere una adoración en espíritu y en verdad. El Señor Jesucristo quiere que estemos en espíritu delante de Él. El Señor Jesucristo quiere que estemos efectivamente en este nuevo pacto. Por eso es que aquí la carta a los Hebreos en el versículo 16 nos recuerda a alguien que hemos estado estudiando los miércoles, a Jeremías. Porque esta profecía que recuerda aquí el texto bíblico está dicha en Jeremías. Y miren lo que dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ya la ley no es de piedra. Ya la ley no es simplemente un instrumento jurídico. Pondré mi ley en sus corazones y en su mente las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. El sacrificio de Cristo nos invita a un nuevo pacto, un pacto donde la ley de Dios está en nuestros corazones. Eso es nacer de nuevo. Eso es la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo imprimiendo en nuestros corazones y en nuestras mentes la ley de Jehová. El Espíritu Santo dándonos la energía, dándonos la capacidad, dándonos el amor para cumplir la ley del Señor escrita en nosotros. Ya no tenemos que ir a ninguna parte. Dios está con nosotros. Dios nos acompaña en cada paso. Dios está donde nosotros estamos. El Espíritu del Señor camina con nosotros como caminó durante 40 años con el pueblo en el desierto, en esa nube que nos cubre. Esa nube que nos cubre. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, esa nube nos cubre. Y el Señor está con nosotros. ¿Lograremos alguna vez entender el misterio del sacrificio de Jesucristo que nos limpia del pecado? Nos limpia del pecado. ¿Pero para qué nos limpia del pecado? ¿Cuál es el objetivo de limpiarnos del pecado? A veces creemos que el objetivo es simplemente
dicho en simple, irnos al cielo. Cristo murió para que yo me vaya al cielo. Excelente. ¿Qué mejor podría querer? ¿Qué mayor bienaventuranza que estar en un jardín maravilloso? Sin embargo, el texto de los Hebreos, y aquí quiero entrar en la reflexión de esta mañana, en el versículo 19 en adelante, nos entrega el verdadero propósito de esta limpieza que Jesucristo opera en nosotros. ¿Para qué nos limpia? Y miren lo que dice, miren cómo empieza el 19. Así que, es decir, de esta manera, habiendo explicado antes que el sacrificio de Cristo limpia el pecado de nosotros, entonces, hermanos, el sacrificio de Cristo ha limpiado nuestro pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Cristo muere y nos limpia del pecado para que nosotros podamos tener la más alta bienaventuranza que podemos tener. Cristo nos limpia del pecado y de la muerte para que nosotros podamos gozar del mayor gozo que podamos experimentar, de la mayor felicidad que podamos tener, estar en la presencia de Dios. Eso es el lugar santísimo. El lugar santísimo, esa cámara oculta que estaba en el lugar central, el corazón del templo de Jerusalén, el lugar santísimo. Ahí estaba la presencia de Dios. Y lo que nos está diciendo el texto bíblico es que esa presencia de Dios fue abierta por Jesucristo para nosotros. Nosotros podemos estar en la presencia de Dios. Él fue el precursor perfecto para nosotros. Por eso dice que teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ese es el sentido profundo de la rasgadura del velo del templo. Cuando el Señor Jesucristo entrega su Espíritu, se rasga el velo del templo, queda abierto el lugar santísimo, se abre para nosotros la presencia de Dios. No hay mayor bienaventuranza para el hombre y la mujer que estar en la presencia de Dios. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros actuando, el anhelo de todo creyente es permanecer en la presencia de Dios permanentemente. Estar delante de su Señor. Es aprovechar este camino, como dice la palabra, nuevo y vivo. Ya no es el camino antiguo, ya no son los toros y los machos cabríos, ya no son los sacerdotes que intermedian por nosotros, ya no es nada de eso. Ahora nosotros en espíritu podemos llegar delante del Señor. Cristo nos abre el camino nuevo y verdadero para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Él nos abrió a través de ese velo. Y ese velo, dice el versículo 20, es su carne. Su carne fue partida para que nosotros pudiéramos ingresar a la presencia de Dios. Por eso tenemos que buscar desesperadamente aprovechar, atesorar este regalo que Cristo nos dio. Todo lo bueno está en la presencia de Dios. Todo lo bueno está en la presencia de Dios. O dicho al revés, si analizamos los salmos, no hay mayor terror que siente el salmista que el Señor aparte su rostro. No hay nada más triste, no hay nada más solo, no hay nada más doloroso que estar lejos de la presencia del Señor. Lo mejor para nosotros es estar permanentemente en la presencia del Señor. Allí hay gozo, allí hay vida eterna, allí hay bienaventuranza. Todo lo bueno está en la presencia del Señor. Permanecer en la presencia del Señor
Y eso es lo que nos mostró Jesucristo. Jesucristo, en su ministerio en la tierra, permaneció permanentemente en la presencia del Señor. Ministró en el lugar santísimo permanentemente. Estuvo allí en ese lugar santo, delante del Señor, porque ese lugar santo, ese lugar de intimidad con Dios, nos es abierto a cada uno de nosotros, tal como nos enseñó Jesucristo a través de la oración. En la oración de cada uno de nosotros podemos entrar en esa presencia maravillosa del Señor. En la oscuridad de nuestros corazones, en el anhelo más profundo de lo que hay en nosotros, podemos estar en la presencia del Señor. Por eso el Señor Jesucristo permanentemente buscó la intimidad con su Padre a través de la oración. Cuando era incomprendido por las multitudes, se apartaba a orar. Cuando los discípulos vuelven victoriosos, glorificaba al Padre en la oración. Cuando estaba en la cruz sufriendo el castigo que nosotros merecíamos, clamaba al Padre en la oración. En cada paso de su vida y su ministerio, Jesús clamó a Dios en oración. En cada paso de su ministerio, el Señor nos dejó ejemplo y estuvo en la presencia de su Padre permanentemente, en oración, en ayuno, en ruego, buscando la soledad, buscando apartarse del ruido del mundo, buscando apartarse del ruido de la gente, buscando la intimidad con nuestro Padre. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Ese es el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos esta mañana que pensar en nosotros mismos. Tenemos que pensar si estamos llevando una vida verdaderamente cristiana, si no estamos buscando la presencia de Dios en oración. No hay vida cristiana alejados de la presencia de Dios. No hay vida cristiana apartados de la oración permanente. Allí encontramos a Dios. Hay muchos que quieren conocer a Dios. Hay muchos que quieren entenderlo incluso. A lo mejor no saben lo que quieren, pero quieren entenderlo. A Dios no se le conoce leyendo libros. A Dios se le conoce manteniendo intimidad con Él. En la conversación con Él. En el derramamiento espiritual que tenemos con Él. A Dios se le conoce solamente en la oscuridad de la oración. Allí el hombre forja la relación con Dios. Allí el hombre encuentra las respuestas que necesita. ¿Cuántas respuestas necesitamos? ¿Cuántas cosas que no sabemos qué hacer? ¿Cómo enfrentar? ¿Cómo enfrentamos el dolor de la enfermedad? ¿Cómo enfrentamos el conflicto en nuestras familias? ¿Cómo enfrentamos los dilemas laborales que tenemos? ¿Cómo enfrentamos los desafíos que tenemos como iglesia? ¿Cómo sabemos si estamos tomando las mejores decisiones? ¿Cómo podemos dejar de pecar? ¿Cómo podemos sentirnos perdonados si no buscamos a Dios en la oración? La vida cristiana es una vida de oración. Allí encontramos las respuestas. Allí encontramos la satisfacción de nuestras almas. Allí encontramos el alimento que necesitamos. Allí encontramos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Allí encontramos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Allí encontramos el verdadero propósito y sentido de nuestras vidas. Por eso es que además en la oración no solamente nos encontramos con Dios, no solamente encontramos las respuestas que necesitamos, sino que en ese lugar sacrosanto de la presencia de Dios también nos encontramos a nosotros mismos. Encontramos quiénes somos verdaderamente. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Por eso cuando experimentamos una vida de oración,
Finalmente, en ese lugar de la oración, habla más Dios que nosotros. Se manifiesta el Señor. Una vida de oración para estar en la presencia del Señor. Hace poco el consistorio de nuestra iglesia entrevistó a una hermana seminarista joven, 20 y tantos años. Teníamos que entrevistarla, queríamos conocerla. Queríamos saber quién era, queríamos conocer su trabajo. Le hicimos muchas preguntas. Conversamos con ella, fue una buena conversación. Y al final de esa conversación, nosotros como consejo, con esa autoseguridad y con esa autoconfianza que solamente Satanás pone en nuestros corazones, le preguntamos si ella quería hacernos alguna pregunta a nosotros. Una niña de 20 y tantos años. Y estaba el consejo de la iglesia diciendo si nos quería hacer alguna pregunta. Y la hermana nos preguntó, ¿cómo están experimentando su vida de oración? El que cree estar firme, dice la palabra, mire que no caiga. El que cree estar firme, que mire que no caiga. ¿Cómo podemos gobernar esta iglesia si no tenemos una vida de oración? ¿Cómo podemos saber que todo esto que hacemos es parte de la voluntad de Dios si no tenemos una vida de oración? Tenemos que aferrarnos a Jesucristo. Tenemos que aferrarnos a la presencia de Dios para tener una vida de oración. Hay algunos que ya no creen en la acción sobrenatural del Espíritu Santo en nuestra iglesia. Hay algunos que desechan la acción sobrenatural del Espíritu Santo sobre la iglesia. Ya no creen en los milagros. Ya no creen que el Espíritu Santo actúa como Él quiere en su iglesia. Pero nosotros que nos conocemos a nosotros mismos, nosotros que sabemos lo que hemos hecho mal, nosotros sabemos todas nuestras incompetencias e ineptitudes, nosotros sabemos y declaramos que estamos aquí en pie solamente por la acción sobrenatural del Espíritu Santo en esta iglesia. Nada de lo que nosotros hacemos explica que el culto en esta iglesia permanezca y que la palabra del Señor siga siendo predicada en esta iglesia. Sabemos quiénes somos, sabemos nuestras debilidades y por eso glorificamos el nombre del Señor, que se manifiesta a pesar de nosotros y a pesar de nuestras debilidades. Por eso sabemos que lo que pasa en este lugar es obra del Espíritu Santo. Todo lo que pasa en este lugar es obra del Espíritu Santo. Lo que pasa en nuestros jóvenes, en nuestras señoras, en nuestros varones, en nuestro cuerpo de diáconos. Todo lo que pasa en este lugar es por la misericordia de Dios. Y ocurre a pesar de nosotros. ¿Cómo vamos a seguir este camino apartados de la presencia del Señor? ¿Cómo no hacer un llamado al arrepentimiento genuino de cada uno de nosotros y volver a la presencia del Señor en oración y ayuno? ¿Quién puede decir de aquí que no necesita aumentar su vida de oración? ¿Quién puede decir aquí que está satisfecho de su tiempo y de la calidad del tiempo que dedica a estar en la presencia del Señor? Ese lugar fue abierto por la sangre de Jesucristo. Cuando despreciamos la vida de oración, cuando lo dejamos a un lado, cuando simplemente se hace un trámite para nosotros antes de dormir, cuando simplemente la dejamos para después, despreciamos la sangre de Cristo que fue derramada para que podamos entrar al lugar santísimo, a clamar delante del Señor.
¿Estamos agradeciendo, estamos atesorando ese lugar santísimo? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Solamente en el lugar santísimo podemos encontrar las respuestas que el Señor tiene para nosotros. El Señor nos está llamando. Igual que a Samuel. Samuel. Y Samuel creía que era su maestro que lo llamaba. Y Elí, su maestro, se dio cuenta que era el Señor el que lo llamaba. Que era el Señor poner en nuestros corazones y en nuestros labios la respuesta de Samuel. Heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Aquí estoy, tu siervo oye. Aquí estamos delante tuyo, en tu presencia, deseando ver tu gloria. ¿Queremos ver la gloria del Señor? ¿Queremos ver manifestada la gloria del Señor? ¿Creemos que es posible ver la gloria del Señor? Entonces debemos recordar que Moisés no vio la gloria del Señor cuando se abrió el Mar Rojo. Ni Moisés vio la gloria del Señor cuando salió agua del pedernal. Ni cuando cayó maná. Ni cuando pasó ninguno de los hechos portentosos que ocurrieron en el Éxodo. Moisés vio la gloria del Señor cuando Moisés fue solo a la montaña, a la presencia del Señor. Ahí Moisés vio la gloria del Señor. La gloria del Señor no son cosas espectaculares que vayan a pasar entre nosotros. La gloria del Señor es la manifestación de la voluntad de Dios en nuestras vidas. La gloria del Señor la podemos conocer en la intimidad de la oración. Por eso tenemos que volver a andar este camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, de su carne. Solo entonces veremos la gloria del Señor. Son tantas las cosas que soñamos, ¿verdad? Hay tantas cosas que están ocurriendo hoy en nuestra iglesia, que eran cosas que habíamos soñado que ocurrieran. Hay tantas cosas que hoy soñamos que el Señor tiene preparada para nosotros. Es el momento de buscar en oración la voluntad de nuestro Padre. Es el momento de derramarnos delante del Señor, de rodillas delante del Señor, buscando la voluntad de nuestro Padre. ¿Será necesario orar de rodillas? Cuando usted comprende que está en el lugar santísimo, usted va a caer de rodillas, orando al Señor y clamando por su misericordia. Si usted tiene siquiera un asomo, una pequeña idea de lo que significa estar en la presencia del Señor, usted va a entender que esta iglesia necesita caer de rodillas en la presencia del Señor, buscando al Señor en oración, día tras día, noche tras noche. Y si el Señor te está incomodando es para que ores. Y si el Señor te está trayendo pruebas es para que ores. Y si el Señor te está trayendo prosperidad es para que ores. Y si el Señor está haciendo todo lo que hace en tu vida es porque Él te está invitando, porque Él te quiere en su presencia. Todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito, que estemos en la presencia permanente del Señor. Ese es el verdadero camino nuevo y vivo. No hay otro camino. No hay otro camino que de vida. Solamente el camino que nos abrió Jesucristo para estar en la presencia de Dios nos da vida. Y cuando entendemos este camino, entonces, Hebreos continúa. Siempre tenemos que acordarnos que Hebreos, los estudiosos dicen que es un sermón escrito. Por lo tanto, después que hace estas grandes reflexiones, ¿verdad?, bíblicas, teológicas, después siempre el autor de los Hebreos está preocupado de aconsejarnos, de llevarnos pastoralmente. Y miren lo que dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces aquí viene el consejo, la invitación para cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice?
acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, es Jesucristo el que abrió este camino. Por lo tanto, estamos invitados a acercarnos con corazón sincero. A veces confundimos la oración con la oración pública y hay quien dice, yo no sé orar. No me pida orar, por favor, hermano, yo no quiero orar públicamente. Y está muy bien, no todos, porque tienen que tener el don de la oración pública. Pero acá estamos hablando de otra cosa. Acá estamos hablando de entrar en el lugar santísimo, en la intimidad de nuestros corazones. Y aquí no hacen falta palabras. Aquí basta con que usted se postre delante del Señor. Y el Señor conoce sus pensamientos y conoce sus corazones. Aquí no hay palabras. Aquí hay un gemido del Espíritu. Un gemido de nuestro Espíritu que gime porque queremos estar en la presencia del Señor. Un gemido de nuestro espíritu porque el pecado nos agobia, porque las pruebas nos superan, porque la enfermedad nos duele. Un gemido de nuestro espíritu que traemos delante del Señor con un corazón sincero. El lugar santísimo es el espacio de la máxima sinceridad, porque estamos desnudos delante del Señor. No hay cómo ocultar al Señor lo que somos, lo que creemos, lo que deseamos, lo que pensamos, nuestros miedos, nuestras vanidades. Todo queda desnudo delante del Señor. Pero además nos invita la epístola a los Hebreos a entrar en plena certidumbre de fe. Entrar en plena certidumbre de fe. Entramos en la plena certidumbre de que Él nos oye. Entramos en la plena certidumbre de que Él es nuestro Padre. Por eso cuando los discípulos le pidieron al Señor que les enseñara a orar, la primera enseñanza que el Señor da es esa frase maravillosa que debemos recordar cada vez que oramos. Padre nuestro. Padre nuestro. Dios no es un rey para nosotros. Dios no es un dictador. Dios no es un gobernante. Dios, primeramente, a través de Jesucristo, es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Y si vosotros, dice el Señor Jesucristo, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre nos dará lo que necesitan nuestros corazones? ¿Cuánto más este Padre perfecto dará lo que necesitan nuestros corazones? Por eso debemos acercarnos con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Purificados nuestros corazones de mala conciencia. El enemigo está actuando. El enemigo está recordándonos nuestro pecado. El enemigo nos está recordando que somos indignos de estar en la presencia del Señor. Pero nosotros debemos acercarnos purificados los corazones de mala conciencia, porque creemos en el poder de la sangre de Jesucristo. Porque sabemos que somos lavados. Nuestra conciencia nos acusa, pero Cristo nos libera. Nuestra conciencia nos acusa, pero la fe en Jesucristo nos da la victoria. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Limpios delante del Señor. Esta expresión, lavados los cuerpos con agua pura, bautizados. Bautizados delante del Señor. Bautizados física y espiritualmente delante del Señor. Lavados nuestros cuerpos con agua pura para presentarnos delante del Señor. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de esta esperanza maravillosa. ¿Y por qué podemos confiar en esta esperanza maravillosa? ¿Por qué podemos estar tan seguros de esta esperanza? ¿Por qué podemos estar tan seguros que podemos entrar así a la presencia de nuestro Padre? Precisamente, y con esto termina esta reflexión,
en el versículo 23, precisamente porque no depende de nosotros, porque depende de Jesucristo y porque Él es fiel y porque Él lo prometió. Esta promesa descansa en Jesucristo, por eso es cierta para nosotros. Siempre enfrentaremos la falta de fe, siempre enfrentaremos la debilidad, siempre enfrentaremos la incredulidad, siempre seremos frágiles mientras estemos en este cuerpo. Pero esta oferta que se hace en Jesucristo de estar en la presencia de Dios es una promesa de Jesucristo y por eso es verdad, y por eso es cierto, y por eso es vida. No depende de nosotros. Fiel es el que prometió. Por eso, hermanos míos, en esta mañana tenemos una mañana gloriosa. Porque esta mañana, este acceso que hemos adquirido, esta entrada al lugar santísimo, eso es lo que vamos a conmemorar esta mañana. Eso es lo que conmemora esta mesa. Eso celebra esta mesa. Porque esta mesa representa la sangre de Jesucristo y la carne que fue partida por nosotros para tener acceso a nuestro Padre. Eso es la Santa Cena. Por eso cuando tomamos los alimentos y bebemos el vino, debemos recordar que estamos en la presencia del Señor, sí, solo sí, por la sangre que fue derramada por Cristo para nosotros. Eso es la cena del Señor. Glorificar el nombre del Señor porque ese camino fue abierto por Cristo a través de la sangre. Porque ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ese acceso a la presencia de Dios, fue rasgado cuando fue roto el cuerpo de Jesucristo. Cuando el cuerpo de Cristo fue despedazado, no solamente Él llevó nuestra frente, nuestro dolor, no solamente Él cargó nuestras culpas, Él además abrió el acceso a nuestro Padre Celestial. Eso celebra la cena del Señor. Por eso debemos llegarnos a la cena con un corazón sincero, con un espíritu arrepentido, con gratitud en nuestros corazones, porque a través de la cena volvemos a la presencia del Señor. Porque a través de la cena volvemos a la presencia de nuestro Padre. Porque a través de la cena volvemos a la misma situación que teníamos en el Edén, a estar en la presencia permanente de Dios. Eso celebra la cena del Señor. No es simplemente un rito vacío, no es simplemente una conmemoración de algo que ocurrió hace miles de años. Es la celebración de que podemos hoy aquí estar en la presencia de nuestro Padre. Es la celebración de nuestros corazones agradecidos de que sabemos que en cualquier lugar donde estemos, en cualquier momento de nuestras vidas, en el colegio, en los trabajos, en el mercado, donde estemos, si cerramos nuestros ojos y clamamos a Dios, podemos volver a la presencia de nuestro Padre. ¿Cuántas veces nuestros corazones y nuestros ojos se llenan de lágrimas delante de nuestro Padre? Eso celebra la cena del Señor. Esa es la invitación del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, simbolizadas en este pan, simbolizadas en este vino, ofrecidas para todos nosotros. ¿Qué mayor anhelo podemos querer que estar en la presencia de nuestro Padre? ¿Qué invitación más maravillosa puede hacernos la Iglesia que estar aquí en la cena del Señor, gozando de la intimidad del Señor? Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando le habla a las iglesias del Apocalipsis, nos deja la invitación que quiero dejar para ustedes en esta mañana. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Que el Señor nos bendiga. Oremos.